Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de este programa que se emite cada martes por Radio Heterogénea en vivo desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. En esta oportunidad, retomando algunos de los viajes de principios de año, cuando anduvimos por Cuba, precisamente por la ciudad de La Habana, en esta cobertura de algún modo especial, en este envío especial que hemos tenido el placer de realizar a partir de la labor y la militancia en el contexto del periódico Resumen Latinoamericano. A mis compañeras y compañeros del periódico en la edición cubana va dedicado completo este programa que vamos a realizar bajo el título Crónicas Cubanas número 1. Tenemos otros materiales para poder compartir el resto del año. En esta oportunidad estaremos haciendo un homenaje en vida a Silvio Rodríguez y a través de él a la trova cubana, a la vieja guardia, como se dice, y también a la nueva trova cubana que sigue hoy desde La Habana produciendo con nuevas figuras, nuevas interpretaciones. En primer lugar, vamos a compartir también una entrevista que hemos realizado allí con un gran personaje de la cultura y de la revolución cubana en esas tareas que aparecen a veces como la tarea gris de la cotidianeidad, pero que son quienes finalmente ponen en pie a muchas de las experiencias que son luego experiencias de repercusiones internacionales. En este caso, entonces, Crónicas Cubanas número 1, Casa de las Américas y Silvio Rodríguez, para poder compartir esta primera aproximación a la perspectiva de la lucha revolucionaria que se ha librado desde 1959 en la isla de Cuba. Por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Creada en abril de 1959, a menos de 4 meses del triunfo de la Revolución Cubana, durante sus 60 años de vida, la Casa de las Américas se ha propuesto establecer o aumentar nexos entre los escritores y artistas del continente y difundir sus producciones. Al principio se trató casi exclusivamente de hispanoamericanos, pero con el tiempo fueron incorporados brasileños y caribeños de lenguas inglesa y francesa, y también se ha prestado atención a los pueblos originarios, herederos, los únicos auténticos descubridores de América. En todos estos casos, la meta ha sido siempre aspirar a los más altos niveles de creación. El resultado ha sido que, con muy raras excepciones, los mejores escritores y artistas latinoamericanos y caribeños de este tiempo han estado vinculados a la Casa de las Américas, de una o de otra manera. No poco de ellos, así como muchos más provenientes del resto del mundo, se conocieron personalmente en encuentros, premios, exposiciones, representaciones teatrales, conferencias o conciertos organizados por esta institución. Sus obras figuran en las publicaciones, en las galerías, en las grabaciones o conciertos que la Casa de las Américas supo organizar a lo largo de estas 6 décadas. Sus obras figuran entre las catalogaciones que han ido apilando de algún modo como capas, las publicaciones,
las galerías y las grabaciones, como decíamos, de todos estos artistas, escritores que han pasado y que han contribuido a gestar este rico patrimonio de la Casa de las Américas. Es importante rescatar que ha sido la cultura latinoamericana y caribeña a partir de 1959 una cosa inescindible de la experiencia de la Casa de las Américas. Palabras más, palabras menos, con esto presentan de algún modo su página web, la institución que supo fundar y dirigir Aide Santa María, una de las, de algún modo, heroínas de la revolución, partícipe activa de la toma del Moncada y luego constructora de esta experiencia que para nosotros desde Argentina tiene en nombres como Ricardo Piglia, Rodolfo Walsh, León Rosichner y David Viñas, nombres emblemáticos que supieron acompañar la experiencia de Casa de las Américas. Fidelidad a las ideas contestatarias, a las apuestas por construir un nuevo tipo de sociedad y por lo tanto de humanidad, y al legado inquebrantable de Fidel Castro también, quien supo decir que la revolución era sinónimo de voluntad de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Vaya si en este siglo XXI hay muchas cosas que merecen ser cambiadas. Prácticamente el mundo entero tal como está. Y en ese camino, la Casa de las Américas, la Revolución Cubana, que duda cabe, serán de las imágenes que inspiren las nuevas rebeldías, las nuevas apuestas de transformación revolucionaria de la sociedad, hoy más que nunca tomada en todo el planeta por la lógica depredadora del capital. A continuación, en este especial Crónicas Cubanas de Profanas Palabras que estamos transmitiendo por Radio Heterogénea, escuchamos el testimonio de un histórico trabajador de esta institución, quien nos recibió en la librería Rayuela de Casa de las Américas en la ciudad de La Habana. Mi nombre es Roberto Navarro Rodríguez. Entré en la Casa de las Américas el día 1 de octubre del 1979. Tuve la gran dicha de entrar cuando Aide Santa María era la presidenta de esta institución. Vine porque me acababa de graduar de filólogo, o sea, licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Yo venía de las Fuerzas Armadas de economista. Generalmente, cuando la Revolución triunfa, yo trabajaba en un banco de contador. Y todas las cosas que se hacen en un banco generalmente tienen que ver con la contabilidad, mecanografía, taquigrafía, con todo ese inglés, todas esas cosas que pasaban en los bancos. Pero yo siempre tenía la idea de entrar a la universidad, pero no podía, porque era muy difícil. Yo vivía en La Víbora, que es un lugar lejos, y la universidad estaba aquí en El Vedado. Déjame ver, porque yo ni me acuerdo de eso. Vamos. Las fotos, los recuerdos. Muchos recuerdos tiene acá, claro, ¿no? Claro. Y entonces le decía, trabajé en un banco, porque en el capitalismo no se podía trabajar en el arte. Eso no lo pagaban. Cuando llega la revolución, ya la revolución hace y se va tomando en cuenta lo que es el teatro, la televisión, todas las cosas. Existían los medios, el radio, la televisión, pero era muy difícil participar en alguna cosa de esa. Y generalmente en el capitalismo uno trabajaba la cosa contable, ingeniería, cosas de esas. El arte no pagaba, no era rentable, ¿no? Y bueno, llego a la casa precisamente porque estaba graduado de eso. Cuando llego a la casa, hubo, a los 2 meses por ahí más o menos, hubo una asamblea y yo hice algunos planteamientos de algunas cosas que yo creía que debían estar diferentes a como estaban, ¿no? Y entonces me llamaron al despacho de Mariano Rodríguez, que era el vicepresidente primero. Aide era la presidenta de la Casa de las Américas. Mariano Rodríguez, un pintor muy famoso, el pintor de los gallos, que la exposición de hoy va a tener obras de él, uno de los grandes,
era el vicepresidente primero, que era con la persona que generalmente yo tenía contacto, porque Aide llegaba, pero bueno, no era así de que yo tuviera contacto con ella. Yo acababa de llegar aquí. Para mí fue lo más importante para mí de entrar aquí no fue el trabajo que yo iba a hacer, que sí me iba a gustar, sino que Aide Santamaría estuviera aquí, porque yo decía, ¿cómo yo voy a trabajar donde está la heroína de Moncada, una de las mujeres más importantes que ha habido en Cuba? Estaba Celia Sánchez, Vilma Pin, Memba, muchas, pero bueno, Aide era una persona. Y entonces me llamaron allá arriba y me dijeron que empuja. Me dijeron que para hacerme administrador, director administrativo. Y yo dije, no, yo vine aquí a problemas de cultura y cosas esas, pero como yo era reciente aquí, creo que eran 2 meses, no me habían pasado todavía la militancia del partido para acá. Porque incluso yo entré aquí en la Casa de las Américas el 1 de octubre del 79, el día que aquí se presentaban los militantes del partido de aquí a los trabajadores. Ese día fue el día que yo entré, porque parece que el partido se había hecho recientemente, ¿no? Y pues trataron de convencerme, no me convencían, entonces, pero ¿qué pasaba? Como todavía yo tuve que ir al partido a explicarlo, pero a mi partido de las Fuerzas Armadas, no el de aquí. Y dijeron que para mí eso era un orgullo, porque yo a los 2 meses que me hicieran director o administrador, era muy importante y tuve que aceptarlo. Y lo acepté y estuve generalmente como 16 años siendo, eso me valió para conocer a todas estas grandes figuras, para conocer a Fidel más, hablar con él. ¿Por qué? Porque yo era el director administrativo de la Casa de las Américas. Y tuve la dicha y la suerte de que cuando Fidel dirigía el país, nosotros hacemos todos los años en enero el premio Casa de las Américas. Y Fidel, y se da una recepción el día que se van a dar los premios. Y cuando, generalmente en esa época, cuando terminábamos la recepción aquí, Fidel nos invitaba a Palacio y daba una recepción a los jurados y a otros invitados, específicamente a los jurados del premio, así los conocía, hablaba con ellos y cosas así. Como yo era el director, me invitaban también y yo iba. Y tuve la dicha de ponerme a hablar con Fidel, oírlo. Bueno, me fui metiendo en un mundo que yo decía, ¿cómo es posible si yo soy un simple licenciado en letras? Que no. Pero bueno, mi condición de revolucionario fue muy importante para mí eso. Así entré aquí en esta Casa de las Américas. Y bueno, cuando me presentaron a Aide, Mariano me llegó y le explicó a Aide Santamaría, mira, este compañero se llama Navarro, lo queremos para administrador de la Casa de las Américas, director administrativo, etcétera, etcétera. Y Aide le dijo, sí, pero yo no soy quien lo contrato, eres tú. Yo al Estado no le gasto dinero, así mismo digo. Y aquello a mí me gustó, ¿no? Y después tuve en otros momentos que hablar con ella muchas veces porque llegó lo de Mariel. Y todo eso estuve involucrado yo fui a buscar los pullovers, las camisetas que nos pusimos, fuimos con Aide, fuimos ahí al muro del malecón a gritarle a un ómnibus que salía de la embajada con la gente que se iba del país, todo eso se hizo aquí. Todo eso fue lo que yo hice. Ahora, ¿qué pasa? Que la revolución para mí siempre ha sido muy importante porque desde niño había algo en mí de política. No me gustaba la politiquería que siempre ha existido en todas partes, pero, por ejemplo, en mi casa se pertenecía al Partido Liberal. Yo era de un pueblo de campo, de gente muy humilde, de un pueblo que se llama Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos actualmente. Antes era de Santa Clara, de la villa, que era como se llamaba. Y entonces yo vine como de 10 o 11 años para acá, como 12 años para acá, para La Habana, y me quedé en La Habana porque en mi pueblo no había secundaria.
y yo quería estudiar, bueno, secundaria ni universidad había en ningún lugar. La universidad era en la de La Habana y no había otra en otro lugar, y secundaria en ningún pueblo había. Y me fui quedando en La Habana y bueno, después entré en un banco, trabajé en el banco. Cuando la revolución triunfa, yo soy empleado de un banco. Incluso yo ayudé a nacionalizar, porque tuve que ir por la madrugada a abrir el banco con otro compañero, lo llené de banderas cubanas y de todo, puse un letrero que decía nacionalizado, o sea, siempre estaba activo en todo. Claro, ¿qué pasa? Que cualquier persona de mi edad y esté en Cuba, generalmente participó en todo. O sea, fui fundador de las milicias, fundador de la Federación de Mujeres Cubanas, que se fundó en los centros de trabajo, después pasó específicamente para las mujeres, y militante del partido desde el principio, que se llamaba Partido Unido de la Revolución Socialista, PUR se llamaba. Escuchábamos la palabra de Navarro, ahí el librero de la librería Rayuela, que funciona al interior de la Casa de las Américas, ahí a metros nomás del malecón habanero. De fondo escuchamos Sara González, Su nombre es pueblo. Y antes, para abrir el programa, escuchamos Cuba va, en una versión tríptica entre Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola, en su versión de 1970. Seguimos escuchando este testimonio vivo de aquel que plantea que cuando uno hace lo que le gusta, casi que es como no trabajar. Y dice sentirse orgulloso de que vaya gente a poder conocer esa experiencia y que él, luego de 40 años al frente de la librería, pueda contar y transmitir parte de lo que fue la experiencia cultural de la Revolución Cubana. Algunos nombres con los que se ha cruzado Navarro en estos 40 años: Mario Benedetti, El Gabo de Colombia, de aquí de Argentina también figuras como las nombradas Rodolfo Walsh, León Rosichner, David Viñas, Ricardo Piglia, que han visitado la Casa de las Américas, y bueno, entre otras cuestiones han pasado por allí figuras emblemáticas como Aide Santamaría, fundadora, heroína del Moncada, fundadora de Casa de las Américas y su primera directora. Hace poquitas semanas nomás falleció Fernández Retamar, que fue su último director hasta el momento en esta experiencia de simultaneidad de aniversarios de la Casa de las Américas y de la Revolución Cubana, 60 años en pie. Seguimos escuchando el testimonio de Navarro, que nos cuenta desde allí, desde la librería Rayuela, cómo fue parte de esta experiencia cultural en estas tierras en épocas revolucionarias. Cuando van a esos lugares turísticos, no solo van a leer las obras, también los llevan a instituciones, a hospitales, escuelas, y van viendo lo que pasaba acá. En este momento que tenemos computadoras, eso no tiene importancia, pero en aquel momento que no había nada de eso, sí era muy importante, porque esas 20 personas que eran jurados aquí, eran 20 personas que cuando llegaban a su país decían lo que realmente estaba ocurriendo aquí y no lo que decían los yanquis. Que siguen diciendo lo mismo, porque ahora en este momento hay una escalada contra los otros, está ahí. Y todo eso es mentira. ¿Me explico? Y nunca han podido con nosotros, porque el Girón lo derrotamos, con todo su poderío y todas sus cosas. Y eso es. Y entonces, así fue como funcionó la Casa de las Américas. Empezó a funcionar la Casa de las Américas. Y a partir de ahí, pues, siempre se les paga el viaje y la estancia, y se le atiende como se atiende a todo el mundo aquí. Siempre es en enero, eso siempre es en enero. Por las obras no pagan mucho, pagan $3,000, pero se considera el premio más importante que hay en América Latina, en el sentido de ¿cómo sería? De la veracidad de las cosas, porque es un jurado. Cuando el cliente aquí a veces viene y dice, ay, pero este libro es premio, digo, sí, ¿y cómo? Digo, bueno, 3 personas que eran el jurado determinó que ese era el premio. Y eso es así, porque yo he leído obras aquí que a mí no me gustan, he dicho, esto fue premio, pero siempre decir, bueno, ese fue lo que premiaron. Claro.
cuántas personas he conocido aquí, Aide Santa María, a hablar con Aide, que Aide me dirigiera, Mariano Rodríguez, Retamal, uno de los grandes escritores cubanos, todas esas personalidades que yo he conocido aquí, Guillén, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, todas esas personalidades que conocí y que hablé, con uno tuve una confianza más, ¿no? Porque Benedetti, por ejemplo, era una persona muy sencilla, que cuando terminaba salía por aquí a coger su guagua para ir a vivir a Calamar, que es una ciudad de trabajadores. Benedetti y Luz, que era como se llamaba la señora, magníficas personas, maravillosas personas, aparte de uno de los grandes poetas. Y para mí le decía que esto es parte de mi vida. Por ejemplo, esas plantas yo las siembro, yo las cuido, el que le eche el agua soy yo, el que se preocupa. Esta mañana yo le eché mi agua porque mañana no se va a trabajar porque es Viernes Santo y no se trabaja. Eso fue algo que dio uno de los papas que vino y le propuso a Fidel eso y se quedó. Porque Fidel, los Viernes Santos eso no era así. Pero, ni nosotros, ¿no? Pero bueno, llegó un momento después que pasó Fidel y la religión, ya se abrió el campo en que una persona podía ser militante del partido y podía ser religioso. Antes no, siempre había un cuidado con eso. Claro. Pero ya después las cosas fueron cambiando. Esto para mí es muy importante aquí. Esta conversación que tengo con usted no es un problema es un problema de que usted quiere saber de aquí. Para mí eso es importante, que se quiera saber de aquí. Y cuando aquí hay algo que yo veo que está mal, que no limpiaron un lugar que tenían que limpiarlo, que las cosas no están como eso, que no sirvieron el agua, me meto como si fuera yo el que estaba en eso, y yo en cierto sentido no tengo nada que ver con eso. Pero yo no puedo trabajar en un lugar y decir a mí no me interesa lo que pase. No, a mí aquí me interesa todo lo que pase, tanto bueno como malo. Y ahora se cumplen los 60 años, ¿no? Cumplimos 60 años el día 28 de abril. Y de esos 60 años yo tengo 40. Yo entré aquí el 1 de octubre del año 79. Y seguiré hasta que pueda. ¿Y para usted qué era Casa de las Américas en el periodo previo, cuando no trabajaba acá? Bueno, ¿Qué era para usted? No, para mí era donde cantaba Silvio, donde cantaba Pablo. Yo conocía lo que era la casa porque mi condición de revolucionario, lo que pasa es que yo tuve etapas que yo no estaba. Yo estaba en la milicia, estaba en el Escambray, estaba en Girón, en donde quiera que fui. Incluso yo conocí a Fidel, fue que nos despidió cuando nos fuimos para el Escambray. Usted sabe lo que significó el Escambray, ¿no? El Escambray era que los yanquis querían dividir la isla, como hacen en todas partes. Querían dividir la isla, y Fidel, ¿qué hizo? Mandó a todos los milicianos para todas esas partes, y ahí estábamos nosotros. ¿Cómo estábamos allí? En ese campo, en esas lomas, era, por ejemplo, había alzado, y los yanquis tiraban armamento y alimentos y cosas de eso, pero nosotros estábamos, por ejemplo, una escuadra que era de 7 personas, un pelotón era, por ejemplo, 3x7, 21, un ejemplo, con el jefe, no sé qué. Entonces 7 personas estaban no en la casa del campesino, sino afuera. Se situaban afuera y estaban ahí, y ahí no podían. Lo que cayera ahí lo cogían los militares, no lo cogían, porque los campesinos estaban equivocados. Era un problema de que, porque yo entrevisté a muchos en mi carácter de... Yo era jefe de intendencia de un batallón, que jefe de intendencia de un batallón es la persona que manipula el dinero, que manipula las botas, la ropa, las hamacas, la comida, todo. Yo tenía un grupo de 7 compañeros que me ayudaban en eso. Uno tenía que recibir las cartas y leer las cartas antes que salieran, porque no se podía decir dónde estábamos. Todo eso sucedió, y entonces si había una persona enferma se le daba una hamaca, pero estábamos metidos en una loma, un mes sin bañarnos. Y el día que me iba a bañar, cuando íbamos, un compañero que me dice: Navarro, vamos a escaparnos.
Digo yo, a mí eso no me gusta. Bueno, vamos a escapar. Y dije, sí, al diablo. Cuando íbamos caminando, yo siento una voz que dice, esos son los nuestros que están tirando con cojones. Digo, Fidel. Era Fidel, compadre. Cuando vimos a Fidel, fuimos por donde estaba él. Había un tiroteo por allá lejos. Fidel, mire, quítese de ahí. Que dice, no, la bala que está para mí, esa llega. Bueno, para no cansarlo, como yo era jefe de intendencia, Fidel se quedó en el campamento, durmió ese día en el campamento, durmió en una casa que estaba debajo de un manantial que salía ahí arriba en la loma y estaba abajo. Era el lugar más apropiado, ¿no? Fidel se queda en la casa, pero hay que llevarle la comida. ¿Y quién se la llevó? Yo. Un teniente conmigo, porque yo iba, no por el hecho de que yo era jefe de intendencia, era que me mandaron para que las hamacas, los cubiertos, los platos, no me los llevara nadie. O sea, que yo los pudiera cuidar. Pero como yo fui con el teniente, el que sirvió la comida a Fidel fui yo. Arroz blanco, frijoles negros y carne con papa. Es una comida criolla. Y ahí Fidel habló y dijo cada cosa que nunca en mi vida la repito ni la repetiré. Porque Fidel hablaba muy libremente así. Oír a Fidel era una maravilla. Oír a Fidel era una maravilla. Y entonces yo tuve la dicha de esa, pero como yo fui dirigente aquí en la Casa de las Américas, en el año 89, o sea, déjame ir esta revista se hizo dedicada a Fidel y a la Casa de las Américas. O sea, la unión de Fidel con la Casa de las Américas. Fue cuando Fidel muere, todos los escritos que se hicieron sobre Fidel, se hizo una selección y salió la revista Casa. Cuando salió la revista Casa, salió Fidel, en este caso con Retamar, que es el presidente de aquí de la institución, con Gau, aquí con Silvio y Pablo, ahí estaba yo también, aquí con Benedetti, poniéndole una medalla a Benedetti, y aquí con Aide, cuando salió de la cárcel. Y entonces, en el año 89, Fidel invitó a los dirigentes de la Casa de las Américas a una reunión de trabajo. Mira, búscame ahí. Entonces tuve esa suerte. Claro. Porque para mí es eso de suerte. Por eso, primero, trabajar con Aide, eso para mí. Cuando yo entré aquí, lo que me maravilló fue que yo pudiera trabajar con Aide. O sea, yo no quería aceptar el cargo, pero lo acepté sin saber lo que era. Y eso fue lo que me abrió de conocer a todas esas personalidades. Porque si hubiera estado trabajando normal eso, bueno, hubiera conocido a Benedetti, que trabajaba en él, pero no, al ser director me dio la posibilidad de ver otra cosa, ¿no? Y eso me abrió un camino de regocijo, me siento bien. Y estoy con la edad que tengo aquí por eso, porque me gusta. Si no, no estuviera. Claro. ¿Y cuál le parece que fue el rol que jugó Casa de las Américas en la cultura? No, te lo puedo decir muy fácil. Mira, cuando los clientes llegan aquí, yo les explico que esta casa surge de la forma siguiente. Fidel le dice a Aide Santa María que buscase un lugar con ciertas condiciones para hacer una asociación de escritores y artistas latinoamericanos. Aide viene a esta institución, me imagino que nacionalizaron esto, porque aquí existía una asociación de escritores, pero era una transnacional como era todo en Cuba, y crea esta casa. Pero ahí Fidel le dio la tarea, Aide la cumple, hasta ahí. Pero lo otro lo puso Aide, que una mujer que no tenía ni 9º grado y discutía con Cortázar de tú a tú, con cualquiera, porque además los tenía. Cuando a mí me preguntan generalmente aquí cómo era Aide, yo siempre digo Fidel con falda, un Fidel con falda, porque Aide era maravillosa, una mujer maravillosa. Y como dijo ayer nuestra vicepresidenta Antier, que para empezar todo lo relacionado con el 60 años, que Aide era una creadora que creó esta institución. No es que la dirigió, la creó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la Casa de las Américas,
¿Qué país tenía relación con Cuba? México nada más. Más nadie. Entonces, cuando ese jurado viene aquí, se les paga, pueden ser 15, 17, 20, no sé, se les paga el viaje y la estancia desde entonces. Siempre se le ha pagado eso. El viaje en avión, la estancia aquí. Pero cuando llegan, van a un lugar turístico en Cienfuegos, por ejemplo. Y entonces allí van los jurados y allí esto me costó la idea. Serenidad bajo un reloj, buena señal, una esperanza, o simplemente cambia de colores el tapiz. Y habré encontrado el verso que perdí entre tantas casas. Hoy llegó a su final mi tolerancia a convivir. ¿Será que me quedo del río la costumbre de seguir mi rumbo y no volver? Detrás de la madrugada y su ventana y el olor silente de otro amanecer. Cambié de barrio, de folclore, de techo y qué maravilla, pero no cambié de yo no cambié. Ya descubrí que paso a paso también llevo y no hago daño, que no caerán las hojas del rencor en mi jardín, que vale más un buen amigo para remar sobre estos años, que la canción que escribo alcanza apenas para sobrevivir. ¿Será que me quedo del río la costumbre de seguir mi rumbo y no volver? Detrás de la madrugada y su ventana y el olor silente de otro amanecer. Cambié de barrio, de folclore, de techo y qué maravilla, pero no cambié de luna. Yo no cambié de luna. Cambié de barrio y de folclore, pero no cambié de luna, de techo y qué maravilla, pero no cambié de luna, pero no cambié de amor, mira yo, pero no cambié de luna ni tampoco de fortuna, pero no cambié de luna y ando izando las calles, pero no cambié de luna tranquilas de esta ciudad, pero no cambié de luna respirando los detalles, pero no cambié de luna bebiendo
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.